Pues hablamos de este asunto y otros relacionados con el tema laboral con Lidia Martínez Montoro. Ella es coach de equipos, consultora en bienestar y sostenibilidad y reconocida voz en bienestar laboral. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo Muchas estás? gracias por invitarme aquí. Estoy muy bien, muy contenta de poder hablar de este tema y más lo que se viene, ¿no? Hablando de lo que se viene. Totalmente, porque bueno, hablamos de bienestar laboral. ¿Qué se considera, en primer lugar, bienestar laboral? Como dices, en un momento en el que está la polémica servida con estos cambios en la jornada laboral. En primer lugar, por ejemplo, cuando se habla de bienestar, la OMS siempre dice que bienestar no es ausencia de enfermedad, ¿vale? Es una satisfacción física, mental y emocional general. Entonces, cuando nos vamos al mundo laboral, al final eso es trasladarlo al mundo del trabajo y sobre todo ahora entendiendo todo el estrés que hay, las bajas laborales. Entonces, un bienestar laboral sería un sitio en el que tú puedes sentirte tú dentro de un entorno psicológicamente seguro y en el que puedes dar lo mejor de ti para trabajar mejor, ¿no? Qué importante estas dos cosas que has dicho, Sí. Lo plasmas en este libro que traes, Equipos Sostenibles. ¿Sobre qué se reflexiona aquí? Esto que debe ser como un manual sagrado que casi todos deberíamos de tener. Pues mira, aquí la verdad es que se habla de todo lo que yo, estos 40 años de vida que tengo, he vivido en el mundo del trabajo, yo vengo del mundo de la banca, de muchísimas fusiones bancarias, y aquí lo que hablamos es como de una historia de un desarrollador de software, de Carlos, y va a ir contando un poco cómo es eso de empezar en una gran empresa hasta que pasa por ese burnout o síndrome del empleado quemado. ¿Vale? Entonces ahí veremos la importancia del liderazgo, de la cultura de empresa, del propio autoconocimiento y tu forma de cómo gestionas el estrés. Y luego también terminando con esa reflexión de qué importantes son los equipos, porque hay muchísima incertidumbre, la cultura, las empresas pueden cambiar bruscamente, pero cuando hay ese trabajo en equipo y cuando hay esa forma humana de relacionarnos en el trabajo, seguro que vamos a poder sostenernos, venga lo que venga. ¿Crees que estos cambios ahora en la jornada laboral, esta reducción del trabajo, ayuda a ser más sostenibles, en tener más bienestar en el trabajo, más sostenibles y eficientes? Claro, yo siempre cuando hablo de sostenibilidad, yo soy sostenibilidad social sobre todo, aunque soy multiplicadora BI, pero claro, cuando hablamos de tiempo, gestión de tiempo, para mí no es tanto ese bienestar, porque no es el tiempo que trabajemos, sino cómo estamos en ese trabajo, cómo trabajamos, cuál es la calidad de ese trabajo, porque si no, ¿de qué más me da a mí estar 37 horas y medias en un lugar si luego salgo enfermo y tengo que recuperarme y no tengo una vida social y personal adecuada? Entonces, no es tanto el tiempo, sino el cómo, ¿no? El cómo se trabaja y cómo gestiono esa energía en el trabajo, ¿no? Claro, porque medidas como las de la que hemos hablado antes, ¿no? La de tener que compensar el trabajo que utilizo para descansar, para desayunar, para tomarme el café o el cigarrillo, claro, todo esto crispan a la población. Es normal que se genere cierta polémica porque por una parte, claro, se busca el bienestar y por otro la eficiencia. Hay aquí ciertos desequilibrios que yo no sé si es posible tener las estrategias para verdaderamente crear estos equipos sostenibles que tú rezas aquí en este eslogan, en este título. A ver, como seres sociales y seres humanos, la utopía de que todo sea perfecto en el trabajo es muy, muy complicada. Pero sí podemos unificar algunas cosas y llegar a ese equilibrio entre resultados y bienestar. Es decir, porque esté bien en el trabajo no quiere decir que no voy a tener resultados y lo contrario. Entonces se trata de olvidarnos ya de esa separación tan grande que ha habido siempre entre la empresa y el trabajador y escucharnos las dos partes para llegar a ese momento común en el que realmente se está trabajando bien y mejor. Y sobre todo, María, una cosa importante. Es decir, nosotros cuando estamos trabajando entendemos que necesitamos unos objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que somos seres humanos, podemos estar con ese ritmo toda la vida trabajando o nos vamos a quemar antes. Y otra cosa importante, todo es súper multifactorial. No va a ser lo mismo trabajar en algo creativo como Juan y Jorge, que necesitaban mucho trabajo en equipo, mucha flexibilidad, que a lo mejor otros tipos de trabajo más rutinarios, más de producción, más... Es decir, para mí cada equipo, cada trabajo necesita un poco de ponerle su contexto. Entonces el tiempo no es suficiente y se necesitan descansos, se necesitan. Si, por ejemplo, tenemos muchísima atención, concentración, no podemos estar, dicen los estudios, más de 45 minutos súper concentrados.
Entonces, quitarnos un descanso que puede ayudarnos a recuperar capacidades cognitivas para trabajar mejor, pues para mí no tiene sentido. ¿Quién tendría más que repensar, según tu experiencia como experta, el empresario o el trabajador en toda esta locura de la reducción de la jornada laboral y estos cambios que están habiendo? Pues como estoy diciendo, ¿no? No me gusta nada ese separatismo, a mí siempre me gusta el mundo de la empresa, yo estudié empresariales en la Universidad de Murcia y creo que lo mismo, cada parte tiene su responsabilidad y el trabajador tiene que conocerse mejor, tiene que seguir desarrollándose a nivel profesional, porque también tiene que dar un buen trabajo y tiene que entender cómo son esas etapas en las que pasamos por baches emocionales para mejorar. Y el empresario, la empresa, la organización tiene que comenzar a escuchar más y ver cómo se puede llegar a tener esos entornos de trabajo mejores, más seguros para que los trabajadores puedan, como he dicho, estar unos años, estar todas esas horas que trabajamos al día, pues una calidad, ¿no? Física, emocional, que hemos dicho, y mental. Si analizamos el sistema laboral español, hay varias cosas que nos diferencian de otros países. El tema de los horarios, la jornada laboral partida o el teletrabajo, ¿no? ¿Qué deberíamos de, según tu experiencia, ¿no? ¿Qué deberíamos de cambiar o modificar o fijarnos en otros países que quizá son más eficientes? Mira, aquí a lo mejor voy a decir un poco lo contrario, que estamos hablando de la jornada laboral, ¿no? De reducirla y poner tanta atención en el tiempo, a poner un poquito más de flexibilidad, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, yo soy top voice de LinkedIn en bienestar laboral, a mí me escriben historias, la gente no puede conciliar o a lo mejor no tiene sentido de que si yo tengo un trabajo muy de oficina o muy individual, tenga que entrar a lo mejor a las 8, irme a las 3, etcétera, cuando a lo mejor un día tengo un problema. O mira, una vez una chica me escribió que se murió su mejor amiga en Barcelona y la empresa no le dejó ir porque no estaba en convenio, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio de esa flexibilidad, que de verdad que no es decir esto tiene que ser jauja porque siempre el trabajo tiene unas prioridades, pero sí ser un poquito más flexibles en cuanto a si puede teletrabajar un día, horarios, dependiendo siempre de cuál es tu trabajo. Y María, yo cuando dejé la banca voluntariamente me fui a Irlanda y estuve mucho con amigos y amigas que trabajaban mucho en grandes consultoras, en tecnológicas, y tenían esa flexibilidad y no tantísima seriedad, sino que era más importante tener unos buenos resultados que a lo mejor estar siempre fichando, tener una inflexibilidad que en ese momento también podría ser contraproducente para tener un buen trabajo. Claro, debería primar más la eficiencia que el número de horas que eches, ¿no? Tener una labor que hacer y cuando la acabes, pues ir a lo siguiente. Bueno, Lidia, ¿cuándo vas a enseñar todo esto, las claves de todo esto? Porque tienes el próximo día 15 una charla en la Cámara de Comercio, ¿no? Y ahí darás las claves para crear equipos sostenibles. Sí, el día 15 de mayo, bueno, el jueves a las 6 estaré en la Cámara de Comercio con Andrés Caballero y hablaremos como de 3 dimensiones muy importantes para crear estos entornos sostenibles, estos equipos, que son lo que hemos hablado, ¿no? El autoconocimiento del colaborador o trabajador, cómo es ese equipo, ¿no? Ese equipo con el que tú te relacionas cada día, que poner foco para hacerlo mejor, y luego un poco esa cultura de empresa y la empresa como es la organización. Y de ahí pues ver qué podemos hacer entre todos para trabajar mejor, ¿no? Qué bien. Pues algo que nos viene muy bien a todos, trabajadores y también a los líderes de equipo, ¿no? Perfecto. Sí, porque además, María, perdón, es que es rentable. Hay Claro. un montón de estudios que es rentable. De verdad que esto no es salirse del mundo del trabajo, de la efectividad del mundo empresarial, sino que es rentable y las empresas que cada vez más tienden por la sostenibilidad, que no es solo cuidar el planeta, que es una parte también social importante, tienen mejores beneficios, clientes más fieles y trabajadores más fieles, por lo tanto ganan más dinero. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lidia Martínez, con Equipos Sostenibles. Yo creo que hemos aprendido hoy todos un poquito contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, María.